Estimados amigos y alumnos, les doy la bienvenida a mi curso de astronomía de posición. Esta lámina es un recordatorio del contenido del curso de astronomía de posición. Estamos en el nivel 2 del curso de astronomía de posición, el cual me va a permitir introducirlos en el problema del cálculo de las coordenadas de posición, ascensión recta y declinación de asteroides y cometas, mediante el uso de mi programa Astro 1 Excel. Este programa está pensado para enseñar las cosas básicas que debe saber un aficionado a la astronomía, para darle la capacidad de interactuar con los astrónomos profesionales. Un aficionado a la astronomía debe tener la capacidad de 1. Calcular la posición, ascensión recta y declinación en el cielo de un asteroide o cometa a partir de sus elementos de órbita. Y 2. Con los valores de la ascensión recta y declinación de un asteroide o cometa, entonces generar mapas celestes y ubicar los objetos celestes sobre dicho mapa. En esta lámina se muestra el contenido nivel 2 de mi curso de astronomía posición. Nótese que el nivel 2 contiene 8 sesiones de aproximadamente 1 hora. Hoy vamos a ver la sesión 3, movimiento planetario y transformación de coordenadas. Hola, mis amigos y compañeros de afición a la astronomía. Este video tiene por objetivo introducir al aficionado a la astronomía al movimiento planetario mediante la aplicación de dos principios fundamentales. El primero son las leyes de Kepler, las cuales nos permiten determinar la posición de un planeta, asteroide o cometa sobre su órbita para un instante dado de tiempo. El segundo son las transformaciones de coordenadas, las cuales nos permiten convertir las coordenadas sobre la órbita de un planeta en coordenadas vistas desde la perspectiva de la Tierra, es decir, la ascensión recta y declinación. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a mi seminario del movimiento planetario y transformación de coordenadas. En este seminario se revisan las definiciones de los elementos de órbita de los planetas y posteriormente, aplicando la primera y segunda ley de Kepler, vamos a ver cómo se calcula la posición para un instante t de un planeta en su órbita alrededor del Sol. La posición del planeta se hace en términos de unas coordenadas cartesianas x-OR e y-OR, las cuales definimos como coordenadas sobre la órbita del planeta. Una vez establecidas las coordenadas x-OR y y-OR para un instante dado t, el problema que sigue es relacionar estas coordenadas con las coordenadas ecuatoriales geocéntricas, ascensión recta y declinación, que son en última instancia las que nos permiten ubicar el planeta en la esfera celeste en el cielo. Esta relación entre estos dos sistemas de coordenadas no se pueden hacer de manera directa y es necesario usar un conjunto de transformaciones intermedias de coordenadas para poder al final obtener las coordenadas alfa y delta. Vamos a revisar las referencias que han servido de apoyo para este video. Este material, este libro, son una serie de escritos que yo hice sobre mecánica celeste paso a paso. Le di un toque pedagógico, ¿no? El objetivo era usar este material como material de apoyo para mis cursos que yo daba en el Planetario Humboldt aquí en Venezuela. Entonces, este material es con el que yo voy a desarrollar el presente video, ¿no? Es bueno mencionar que este material que les estoy mostrando se basa en una bibliografía muy especializada. De manera pues que este material, igual que el video, tiene una base científica. La bibliografía que yo usé es la siguiente: el libro Maciuski,
que es la Introducción a la Mecánica Celeste, un libro que es inspirador. De hecho, este libro inspiró este manuscrito. El Spiegel es una obra extraordinaria de mecánica teórica que yo la recomiendo fuertemente, igual que el de McCuskey. El Goldstein es otro de los materiales extraordinarios para la mecánica celeste, y importante es el Kittel de mecánica, que también ha sido una obra muy inspiradora para mis estudios, y yo los invito pues a echarle un ojo a este material. Capítulo 9, ¿ok? Y el otro tratado, tratado práctico, que es el Duffin and Smith, es un material basado en astronomía práctica, ¿no? Donde hay un resumen de algoritmos muy bonitos, muy interesantes. De manera pues que esta bibliografía es la base del presente seminario que les voy a dar a continuación. Este es el contenido de mi seminario. Noten que la tabla de contenido tiene una columna que da el número de la lámina de cada uno de los puntos del contenido. Por otro lado, dentro del recuadro en color verde claro, está la nomenclatura que vamos a manejar en este seminario. Vamos a ver el punto 1, el problema fundamental. ¿Cuál es la relación matemática entre las coordenadas sobre la órbita de un planeta, que las hemos definido como XOR e YOR, ver flecha y cuadro en azul claro, y las coordenadas vistas de la Tierra, las cuales son definidas como ascensión recta y declinación, simbolizadas como alfa y delta, ver flecha y recuadro en color rojo? La primera ley de Kepler establece que los planetas, cometas y asteroides del sistema solar se mueven en órbitas elípticas en torno al Sol, y donde el Sol se ubica en uno de los focos de la elipse de cada órbita de los planetas y asteroides y cometas que constituyen el sistema solar. La órbita de la Tierra está en color azul y la órbita de un asteroide está en color amarillo. La red en color azul es el plano de la eclíptica y contiene a la órbita de la Tierra. La zona de la órbita del asteroide en color amarillo claro está por encima de la eclíptica, y la zona de la órbita del asteroide en color amarillo grisáceo está por debajo de la eclíptica. Nótese que la órbita amarilla del asteroide corta el plano de la eclíptica, que equivale a decir que el plano de la órbita del asteroide tiene un ángulo con respecto al plano de la órbita de la Tierra. Este ángulo se denomina ángulo de inclinación de la órbita del planeta con respecto a la órbita de la Tierra. La línea en color blanco define la intersección del plano de la órbita del planeta con el plano de la órbita de la Tierra. Esta línea blanca se denomina línea de los nodos. La línea de los nodos define un límite entre la zona amarillo clara y amarillo grisácea de la órbita del planeta. Por razones pedagógicas vamos a considerar en 2 dimensiones las órbitas de la Tierra y el asteroide. Sin embargo, los tonos azul claro y azul grisáceo nos recuerdan que una parte de la órbita de la Tierra está por encima y la otra parte por debajo del plano de la órbita del asteroide. En un instante dado se tiene la Tierra y el asteroide en la posición que se muestra en esta lámina. Definimos el sistema de referencia sobre la órbita del asteroide en color amarillo ocre. Se definen las coordenadas XOR e YOR del asteroide y el radio vector RORB que une el Sol con el asteroide. En la práctica, estas coordenadas son bien conocidas y de hecho son los datos iniciales conocidos de la posición del asteroide. Respecto a la Tierra, definimos las coordenadas en color azul y el radio vector ρ también en color azul. Nótese que la coordenada Z es un eje que sale del plano de la órbita del asteroide en dirección hacia el que está viendo esta lámina.
Respecto a la Tierra, el Sol tiene las coordenadas X y Z mayúsculas y el radiovector R mayúscula en color azul une el Sol con la Tierra. En la práctica, estas coordenadas son bien conocidas y de hecho son los datos iniciales conocidos de la posición del Sol respecto a la Tierra. Es interesante mencionar que si cambiamos los signos de las coordenadas X y Z mayúsculas, se obtienen unas nuevas coordenadas que representan la posición de la Tierra con respecto al Sol. En esta lámina se resume el problema fundamental que vamos a tratar en este video. Dada la posición de un asteroide en un instante dado respecto al Sol, definida por las coordenadas XOR e IOR, dada la posición del Sol en un instante dado respecto a la Tierra, definida por las coordenadas X y Z mayúsculas, entonces calcular las coordenadas psi, eta, z del asteroide. Por lo tanto, el cálculo de las coordenadas psi, eta, z es el problema fundamental de la astronomía de posición y es el objetivo central de este seminario. Es bueno mencionar que en última instancia queremos obtener las coordenadas ascensión recta y declinación, alfa, delta, las cuales se calculan por medio de las ecuaciones del recuadro en color amarillo y rojo. Vamos a ver el punto 2, nociones sobre la geometría analítica de la elipse. Primera ley de Kepler, los planetas describen una órbita elíptica en torno al Sol y donde el Sol está ubicado en uno de los focos. Vamos a definir a continuación semieje mayor A minúscula. Es el segmento en color verde entre el centro y el vértice V de la elipse. Definición del lado recto C minúscula. Es el segmento en color verde entre el foco y el centro de la elipse. Definición de excentricidad E minúscula. La excentricidad se define como el cociente entre el segmento C sobre el semieje mayor A de la elipse. Aquí se ve una expresión que define matemáticamente la excentricidad. La excentricidad se mueve o varía entre 0 y 1. Mientras más grande es el valor de E, entonces la forma de la elipse está más lejos de la forma circunferencial, como se ve en la figura. Definición de distancia perihélica Q minúscula. La distancia entre el foco F y el vértice D se define como Q minúscula. Si el Sol se ubica en el foco F, entonces el parámetro Q se define como la distancia perihélica y representa la menor de todas las distancias Sol-planeta que se pueden producir en la órbita del planeta alrededor del Sol. Definición del semieje menor, B minúscula. Es el segmento entonces en color verde entre el centro y el vértice V' de la elipse. En esta lámina tenemos una serie de relaciones típicas de una elipse que son de mucha utilidad en las deducciones y en los planteamientos que vamos a ver en este video. Definimos el sistema de coordenadas XOR e IOR, que contiene a la órbita del planeta P y cuyo origen está sobre el foco que contiene al Sol. En este sistema de coordenadas se define la ecuación cartesiana para una elipse. Los parámetros B y C están relacionados con los parámetros A y E mediante las siguientes ecuaciones. Revisar la lámina 20. Aquí están entonces E igual a C sobre A, lo que permite entonces despejar a C como E por A. Para el caso de B cuadrado es igual a cuadrado menos C cuadrado. Lo que nos permite a nosotros es, sustituyendo el valor de C aquí, obtenemos entonces a B en función de A y E.
El vector en color rojo define el radiovector planeta-Sol. El ángulo entre el segmento que define el perihelio con el cuerpo del radiovector R define la anomalía verdadera nu en color amarillo. El módulo del vector R se define como R se coloca R sin negrita con la siguiente ecuación. Las ecuaciones en recuadro amarillo permiten establecer una relación entre el sistema cartesiano y el sistema polar de coordenadas. En pocas palabras, si conocemos el módulo del radiovector R y conocemos la anomalía verdadera, que es el ángulo nu, entonces podemos calcular XOR e IOR. Vamos a ver el punto 3.1. Cálculo de las coordenadas ortogonales sobre la órbita para un instante t. En un instante dado, se tiene la Tierra en color azul claro y un asteroide en color rojo en las posiciones que se muestran en esta lámina. La órbita del asteroide en color amarillo y está sobre el plano de esta lámina, y es la razón por la cual la órbita está en color amarillo uniforme. La línea de color blanco es la línea de los nodos, producto de la intersección del plano de la órbita de la Tierra con el plano de la órbita del asteroide. Nótese que una parte de la órbita de la Tierra está en color azul claro y otra parte en azul grisáceo. La parte en azul grisáceo de la órbita de la Tierra está por debajo del plano de la órbita del asteroide, mientras que la parte azul claro de la órbita de la Tierra está por encima de la órbita del asteroide. Es importante mencionar que la órbita de la Tierra está sobre el plano de la eclíptica. Definimos el sistema de referencia sobre la órbita del asteroide en color amarillo. Se definen las coordenadas XOR e IOR del asteroide. El radiovector RO-ORB, que une el Sol con el asteroide, y el ángulo nu entre el cuerpo del radiovector R-ORB y el segmento que define el perihelio, que lo hemos señalado como PH mayúscula. El ángulo nu se denomina anomalía verdadera del asteroide. La ecuación 1 permite calcular el ángulo M mayúscula denominado anomalía media del asteroide. El parámetro n minúscula denominado movimiento diario se calcula con la ecuación 1a. El parámetro p mayúscula denominado período del asteroide se calcula con la ecuación 1b. El período es la cantidad de tiempo que necesita el asteroide para hacer un ciclo sobre su órbita, donde k sub g es la constante de Gauss, cuyo valor es 0.01720.298. Unidades astronómicas a la 3 medios sobre día. La ecuación 2 define el parámetro delta t, donde F mayúscula es la fecha del instante en que se quiere conocer la posición del asteroide en su órbita, donde EPH mayúscula es la fecha del último paso del asteroide por su perihelio. La ecuación 3 define la ecuación de Kepler, donde la E mayúscula se denomina anomalía excéntrica y es un parámetro que se determina resolviendo esta ecuación, ya que la anomalía media M mayúscula y la excentricidad de la órbita E minúscula son parámetros conocidos en esta ecuación. Nótese que no se puede despejar el parámetro E mayúscula debido a que es una ecuación trascendente y requiere métodos numéricos para la resolución de esta ecuación. La ecuación 4 permite calcular la anomalía verdadera nu mediante su despeje de la ecuación, ya que el parámetro E mayúscula, anomalía excéntrica, y la excentricidad E minúscula son conocidos. Es importante recordar que al despejar el ángulo nu de la ecuación 4,
existe una incertidumbre respecto al cuadrante del ángulo, ya que la tangente es periódica en 180 grados de arco. Esto significa que al despejar el ángulo nu, su valor puede ser igual a nu o igual a nu más 180 grados o nu menos 180 grados. Para resolver esta ambigüedad, se debe tener en cuenta que la anomalía verdadera, ángulo nu, debe estar en el mismo cuadrante que la anomalía excéntrica E mayúscula. Finalmente, la ecuación 5 permite calcular las coordenadas XOR e YOR, donde el parámetro R minúscula es el radiovector del asteroide, el cual se calcula con la ecuación 5A, donde A minúscula es el semieje mayor de la órbita del asteroide. En esta lámina vamos a hacer un ejemplo de aplicación de las ecuaciones planteadas en esta sección 3.1 para obtener las coordenadas XOR e YOR. Vamos a identificar los parámetros que nos están dando como datos del problema. EPH mayúscula es igual a 13.70 de agosto de 1988. La omega minúscula es igual a 104.31 grados de arco. La excentricidad es igual a 0.5029. Este parámetro no tiene unidades. La omega mayúscula es igual a 194.67 grados de arco. La distancia perihélica Q es igual a 0.7964 unidades astronómicas. La inclinación de la órbita I a 2.6 grados de arco. El semieje es igual a 1.6022 unidades astronómicas. La n minúscula, que representa el movimiento diario, es igual a 0.48599 grados por día. El periodo es igual a 2.03 años o 741.6 días medios. El primer paso es aplicar la ecuación 2 para calcular el delta t, el cual es la cantidad de días que hay entre la fecha f y la fecha asociada con EPH mayúscula, o sea, la época del paso por el perihelio. Es bueno mencionar que en muchos textos el parámetro f mayúscula también se lo simboliza como t minúscula. El valor del parámetro t minúscula es igual a 6 del 10 de 1988. El valor del parámetro EPH mayúscula es igual a 13.70 de agosto de 1988. Por lo tanto, el parámetro delta T es igual a 53.30 días. El paso 2 es aplicar la ecuación 1 para calcular la anomalía media M mayúscula. Primero se calcula el valor del periodo P con esta fórmula, colocando los valores de los parámetros y haciendo operaciones se obtiene el valor de 740.753 días. Luego se calcula el valor del movimiento diario N minúscula con esta fórmula. Colocando los valores de los parámetros y haciendo las operaciones se obtiene el valor de 0.4859195 grados por día. Finalmente, se calcula la anomalía media mayúscula en mayúscula con esta fórmula, colocando los valores de los parámetros n minúscula y delta t y haciendo operaciones se obtiene el valor de 25.90336 grados. El paso 3 es aplicar la ecuación 3, la cual es la ecuación de Kepler para calcular la anomalía excéntrica E mayúscula. Esto implica la solución de la ecuación de Kepler que se hace a través de varias etapas de aproximación sucesiva. Obsérvese que se introdujo un factor 180 sobre pi en la ecuación de Kepler debido a que esto permite la conversión de radianes a grados sexagesimales. El proceso de la solución de la ecuación de Kepler comienza suponiendo que E0 o excentricidad en la etapa 0 es igual a la anomalía media.
Posteriormente, se introduce este valor tentativo de E en la ecuación de Kepler para obtener el valor M0 igual a 13.315, que teóricamente debería coincidir con el valor de M igual a 25.903. En este caso hay diferencia, lo que indica que el valor tentativo E0 igual a M es defectuoso. Por lo tanto, se usa la fórmula correctora para generar delta E0 que permite corregir el E0 para generar un valor mejorado de E, es decir, E1 es igual a E0 más delta E0 igual a 48.889063. La etapa 1 permite mejorar aún más a E, es decir, E2 es igual a E1 más delta E1. Estas mejoras se pueden verificar a través de los sucesivos valores de delta E, los cuales tienden a decrecer en las sucesivas etapas. El proceso de mejora termina cuando delta E es menor o igual a 10 a la menos 6, el cual produce en este ejemplo un valor de excentricidad E igual a 46.96441775 grados en la etapa 6. Las etapas 4, 5 y 6 no las colocamos en esta lámina por razones de espacio. El paso 4 es aplicar la ecuación 4 para calcular la anomalía verdadera nu. El despeje de nu da la ecuación que está en recuadro rojo. El valor de esta raíz cuadrada de esta relación de excentricidades está aquí. El valor de la tangente E mayúscula entre 2 da este valor de aquí. El valor de nu se calcula aquí y su valor es 74.134, pero al hacer el inverso de tangente se obtiene un valor de nu con una ambigüedad debido al hecho de que la función tangente es periódica en 180 grados. Esto significa que el valor correcto de la anomalía verdadera es igual a nu o nu más 180 o nu menos 180 grados. Para romper esta ambigüedad se aplica la regla que nu y E mayúscula están en el mismo cuadrante. El valor de E es igual a 46.9644 grados. Esto implica que E mayúscula está en el primer cuadrante. Recuérdese que el primer cuadrante está entre los ángulos 90, entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, permite verificar que nu está en el cuadrante correcto. El paso 5 es aplicar la ecuación 5 y 5a para calcular finalmente a X OR e Y OR. Primero se calcula el valor de R minúscula, dando un valor de 1.0523 unidades astronómicas. Luego se calcula X OR e Y OR, dando los valores de 0.287678 y 1.012230 respectivamente en unidades astronómicas. Vamos a ver el punto 3.2, transformación de coordenadas de X OR y OR a las coordenadas ortogonales eclípticas heliocéntricas X' y' Z'. En esta sección vamos a colocar la órbita de la Tierra sobre el plano de la pantalla que estás viendo aquí. Por lo tanto, la órbita de la Tierra luce en azul brillante y la órbita del asteroide ahora tiene zonas amarillo clara y otra zona amarillo grisáceo. Es importante mencionar que la zona amarillo clara o brillante está por encima de la órbita de la Tierra y la zona amarillo oscura está por debajo de la órbita de la Tierra. Por simplicidad, en aras de la pedagogía, vamos a borrar el sistema de coordenadas amarillo
En lugar del sistema de coordenadas amarillo, ahora vamos a definir un nuevo sistema de coordenadas, x', y', z', en color rojo, que representa el sistema de coordenadas eclíptico heliocéntrico. Los ejes x', y' están sobre la órbita de la Tierra o equivalentemente sobre la eclíptica. El eje x' está dirigido hacia el punto vernal, el cual es un punto de referencia universal en astronomía de posición. El eje y' está a 90 grados de x' en sentido antihorario. El eje z está a 90 grados de x' y sale del plano de la pantalla en dirección hacia ti, que estás viendo este video. El segmento en color amarillo entre los vértices V y V' define el eje principal de la elipse en color amarillo u órbita del asteroide. Respecto a este sistema de coordenadas en color rojo, las nuevas coordenadas del asteroide son ahora x', y', z'. La figura en el lado derecho de esta lámina nos permite entender la relación espacial de los parámetros orbitales en el espacio. Nótese que la línea de los nodos permite definir el nodo ascendente y el nodo descendente. Si el asteroide pasa por un nodo hacia su perihelio, entonces define el nodo ascendente. Si el asteroide pasa por un nodo dejando atrás su perihelio, entonces define el nodo descendente. El parámetro omega mayúscula define la longitud del nodo ascendente. El parámetro omega minúscula define el argumento del perihelio. El parámetro i minúscula define la inclinación de la órbita. Dentro del recuadro en color rojo están las ecuaciones que permiten transformar las coordenadas sobre la órbita del asteroide a las coordenadas eclípticas heliocéntricas. Y nótese que el valor del radiovector R se puede calcular por esta fórmula de aquí. En esta lámina se hacen los cálculos para obtener los parámetros x', y', z'. Partiendo de los resultados de la sección 3.1 de este video, se puede calcular el valor de U, como se ve aquí. Con el valor de U, se calcula el coseno y el seno de U, como se ve aquí. Con los valores de omega mayúscula y la inclinación de la órbita, se calculan los cosenos y senos que se ven aquí. Finalmente, con estas ecuaciones que tenemos aquí, podemos calcular las coordenadas x', y', z'. Por lo tanto, x' es igual a 1.02486 unidades astronómicas, el y' es igual a 0.2388 unidades astronómicas y z' es igual a 0.001325 unidades astronómicas. Vamos a ver el punto 3.3, transformación de coordenadas eclípticas heliocéntricas, x', y', z' a coordenadas ortogonales ecuatoriales heliocéntricas, x y z minúsculas. Nuevamente, en el lado izquierdo de esta lámina se ve el sistema de coordenadas x', y', z'. Vamos a concentrarnos en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, el cual podemos ver en la figura 1 de esta lámina. El círculo color verde es el ecuador geográfico de la Tierra. La doble flecha en color verde es el eje de rotación de la Tierra. La figura 1 dentro del recuadro blanco es la visión de un observador desde el Sol. La órbita de la figura 1 define la eclíptica. Entre el ecuador de la Tierra y la eclíptica hay un ángulo denominado oblicuidad de la eclíptica cuyo valor es de unos 23.5 grados de arco. Si transportamos el ecuador geográfico de la Tierra sobre el Sol, se genera la figura 2 y el ecuador
ahora se denomina el ecuador celeste. En la figura 2 se tienen identificados los respectivos ejes de los sistemas de coordenadas X', Y', Z' en color rojo, que define el sistema de coordenadas eclíptico heliocéntrico. En la figura 2, las coordenadas X y Z se denominan coordenadas ecuatoriales heliocéntricas y están en color verde. Nótese que el eje X y el eje X' apuntan a una misma dirección, la cual es el punto vernal. En la figura 2, el ángulo entre la eclíptica que está sobre el plano X' y el plano del ecuador celeste que está sobre el plano XY es igual a la oblicuidad de la eclíptica u ángulo epsilon. Nótese que en la figura 1 se define el radiovector R en color rojo y en la figura 2 se define el radiovector en color verde. Ambos radios vectores, el rojo y el verde, tienen la misma magnitud. En la figura 2 se tienen identificados los respectivos ejes de los sistemas de coordenadas X', Y', Z' en color rojo, que definen el sistema de coordenadas eclípticos heliocéntricos. Si se mira sobre la dirección del eje X' igual a X, se genera la figura 3, donde se puede ver claramente el ángulo entre los ejes de las coordenadas Z con Z' y con Y'. El ángulo epsilon es la oblicuidad de la eclíptica. En la figura 2, las coordenadas X y Z se denominan coordenadas ecuatoriales heliocéntricas. La relación entre ambos sistemas de coordenadas se obtienen aplicando las ecuaciones dentro del recuadro azul. Por lo tanto, el recuadro color azul permite calcular las coordenadas ortogonales ecuatoriales heliocéntricas X y Z a partir de las coordenadas ortogonales eclípticas heliocéntricas X', Y', Z'. En esta lámina se hacen los cálculos para obtener los valores de X y Z. Partiendo de un valor de la oblicuidad de la eclíptica epsilon igual a 23.45 grados, se calcula el seno y el coseno que se ven aquí. Partiendo de los resultados obtenidos de la sección 3.2 de este video, para los X', Y', Z' que se ven aquí, se pueden calcular los valores de X y Z. Por lo tanto, X igual a 1.0248 unidades astronómicas y es igual a 0.218.550 unidades astronómicas y Z es igual a 0.09624 unidades astronómicas. Vamos a ver el punto 3.4, transformación de las coordenadas ortogonales ecuatoriales heliocéntricas X y Z a las coordenadas ecuatoriales geocéntricas Ki, Eta y Z. Nuevamente, en el lado izquierdo de esta lámina, ver figura 1, están los sistemas de coordenadas eclípticos heliocéntricos X', Y', Z' y el sistema de coordenadas ecuatorial heliocéntrico X y Z. En la figura 2 nos hemos enfocado en las coordenadas X y Z y su relación con las coordenadas ecuatoriales geocéntricas Ki, Eta, Z, las cuales están centradas sobre la Tierra. Por otro lado, el ecuador geográfico representado con el segmento en color verde sobre la esfera de la Tierra en la figura 2 es coplanar con el ecuador celeste. Nótese que las coordenadas K, Eta y Z son paralelas a las coordenadas X, Y, Z y su única diferencia es que los sistemas coordenados X y Z y Ki, Eta, Z tienen orígenes distintos. Nótese que el vector Tierra-planeta P se define como ρ en color azul.
Por conveniencia, los astrónomos han definido las coordenadas X y Z mayúsculas como las coordenadas ecuatoriales geocéntricas del Sol. Estas coordenadas son tabuladas en almanaques y bases de datos en Internet, pero también se pueden calcular. El vector que une la Tierra con el Sol se define como el radiovector R mayúscula en color azul y sus coordenadas son X y Z mayúsculas. Las ecuaciones 1 permiten el cálculo de las coordenadas psi, eta, zeta a partir de las coordenadas x y z, a condición de conocer las coordenadas x y z mayúsculas. En esta lámina se hacen los cálculos para obtener los valores de chi, eta, zeta. Partiendo de los valores de x y z mayúscula dadas por el problema, las cuales se ven aquí, partiendo entonces de los resultados obtenidos de la sección 3.3 de este video para los X y Z que se ven aquí, se puede calcular los valores de chi, eta, z que se ven aquí. Partiendo de los valores de chi, eta, z se puede calcular la distancia entre el asteroide y la Tierra mediante la fórmula esta que se ve aquí, dando como resultado la distancia asteroide con la Tierra de 0.054124 unidades astronómicas, como se ve aquí. Vamos a ver el punto 3.5, transformación de las coordenadas ortogonales ecuatoriales geocéntricas, chi, eta, z, a coordenadas polares ecuatoriales, ascensión recta y declinación. Nuevamente en el lado izquierdo de esta lámina, ver figura 2, está el sistema de coordenadas ecuatoriales geocéntricos, chi, eta, z, la cual está centrada sobre la Tierra. En la figura 3 está un asteroide P en color rojo y el vector ρ que une la Tierra con el asteroide y cuyas coordenadas son también chi, eta, z. En la figura 3 permite definir la relación entre las coordenadas alfa, ascensión recta, y delta, declinación, con las coordenadas chi, eta, z. En la figura 3, la proyección del radiovector ρ que se ve aquí sobre el plano definido por las coordenadas psi, eta, la denominamos segmento de proyección del vector ρ. En la figura 3 se ve el radiovector R mayúscula que define la posición del Sol respecto a la Tierra y cuyas coordenadas son X y Z mayúsculas. Nótese que si se cambian los signos de las coordenadas X y Z del Sol, entonces se convierten en las coordenadas de posición de la Tierra respecto al Sol. El ángulo entre el eje coordenado psi y el segmento de proyección ρ define la ascensión recta. El ángulo entre el segmento de proyección del vector ρ y el cuerpo del radiovector ρ definen la declinación. En esta lámina se hacen los cálculos para obtener los valores de alfa y delta mediante el uso de las ecuaciones 1 y 2. En esta lámina vamos a hacer el cálculo para obtener la ascensión recta del asteroide. Partiendo de los valores de las coordenadas chi, eta, z y del valor de ρ calculadas en la sección 3.4 y que se ven aquí, se calcula la tangente de alfa que se ve aquí. Luego se calcula el inverso de la tangente obteniéndose este valor de aquí, de 23.688 grados, más o menos 180 grados. Por lo tanto, los posibles valores para alfa serían 23.688 grados, 203.688 y menos 156.311 grados.
Este último equivale, sumando 360 grados, a 203.688 grados. Para romper la ambigüedad en el valor de alfa se usa la regla de oro que está dentro del recuadro en color rojo, el cual nos permite definir el cuadrante correcto de alfa, debido a que eta es mayor que 0 y psi es mayor que 0, entonces el cuadrante correcto para alfa es el primer cuadrante, el cual está entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, el valor correcto de alfa es igual a 23.688 grados. Este ángulo hay que convertirlo de grados de arco a tiempo, dividiendo el ángulo entre 15, dando como resultado el valor de 1.579 horas, las cuales se pueden convertir en horas, minutos y segundos. Haciendo las operaciones pertinentes, dan este valor de aquí, 1 hora, 34 minutos, 45 segundos. En esta lámina se hacen los cálculos para obtener los valores de alfa y delta mediante el uso de las ecuaciones 1 y 2. Partiendo de los valores de las coordenadas psi, eta, zeta y del valor de ρ calculados en la sección 3.4 que se ven aquí, se calcula el seno del ángulo delta que se ve aquí. Luego, se calcula el inverso del seno obteniéndose este valor de aquí, de 11.432282 grados. Este ángulo hay que convertirlo de grados de arco decimales a grados, minutos y segundos de arco. Haciendo las operaciones pertinentes, da este valor de 11 grados, 25 minutos y 56 segundos. Vamos a ver el punto 5. Conclusiones. En esta lámina se ven las conclusiones más importantes que se pueden obtener en este video. En la conclusión A, pues entonces en este video se han definido el problema fundamental de la astronomía de posición. En la conclusión B, en la sección 2 se han dado las propiedades geométricas y parámetros característicos de la elipse. Y la conclusión C se tiene que en la sección 3 se han dado las ecuaciones y los procedimientos paso a paso para el cálculo de la ascensión recta y declinación de un objeto celeste usando como datos los elementos de órbita del objeto en cuestión, las coordenadas ecuatoriales geocéntricas del Sol, X y Z, y un valor actualizado de la oblicuidad de la eclíptica. Con esta lámina finalizo mi seminario, Movimiento Planetario y Transformación de Coordenadas. Gracias por dedicar tu valioso tiempo a revisar mi seminario. Estoy a la orden para tus preguntas y comentarios. Por favor, contáctame a través de Astrodidacta.